Buenas tardes, les saluda Manuel Ángel Taza de la Universidad Nacional Federico Villarreal del curso de Saneamiento 1, quien les va a exponer todo sobre lo que es la disposición de excretas en la cultura romana. Disposición de excretas en cultura romana. Bueno, se sabe que el fecalismo al ras del suelo es uno de los problemas más graves en contaminación de alimentos, fuentes de agua y suelos, y provoca enfermedades, infecciones que dañan la salud de la población, ya que este tiene muchos parásitos y microbios y pueden provocar enfermedades como diarreas, lombrices y otros. La cultura romana, que desde sus inicios se preocupó por la salud de su población, daba muestras con su infraestructura del cómo empezó a tratar y a manejar todo este tipo de problemas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la Roma monárquica. Tarquino el Viejo, o Tarquino el Primero, fue el quinto rey de Roma durante el periodo político llamado monarquía. Bueno, ¿qué destaca de este rey? Que fue el primero en construir lo que es el alcantarillado, y se centra más, o bueno, es más conocido porque diseñó la cloaca máxima, que era una disposición de excretas donde llegaban todas las captaciones de todas las partes de la ciudad. Hablamos de Roma republicana. En Roma republicana destacan tres grandes construcciones, que son los acueductos. A continuación vemos en las imágenes los tres acueductos, uno conocido como el Aqua Appia, el otro como Agua Marcia y el otro como Agua Iulia. ¿Qué destaca este tipo de acueductos? En lo sucesivo explicaremos cómo ha sido la infraestructura, pero básicamente es el sistema de transportes de agua para abastecer a todas las ciudades y así favorecer su expansión y su conservación, ¿no? Tanto en el saneamiento. Roma Imperio. En la época de Roma Imperial se construyen otra obra como son las termas. Así era como los romanos llamaban a los edificios que albergaban sus baños públicos. Las termas fueron los primeros intentos de proporcionar baños comunales a gran escala. El alcantarillado en Roma. Los romanos tenían un complejo sistema de alcantarillado cubiertas por piedras, al igual que las alcantarillas modernas. Se estima que las primeras alcantarillas de la antigua Roma fueron construidas entre los años 800 y 735 a.C. Los sistemas de drenaje evolucionaron lentamente y comenzó principalmente como un medio para drenar los pantanos y aguas de lluvia. Las alcantarillas fueron principalmente para la extracción de drenaje superficial y de agua subterránea. Cloacas máximas. Es uno de los sistemas de alcantarillado más antiguos del mundo, construido en la antigua Roma con el fin de drenar los pantanos locales y eliminar los residuos de las ciudades, en este caso de la ciudad más poblada que fue Roma en su entonces, donde eran vertidos los efluentes en el río Tíber. Según la tradición, pudo haber sido inicialmente construido alrededor del año 600 a.C. bajo las órdenes del rey de Roma, Tarquino Prisco. Acueductos. Los acueductos son obras de ingeniería las más extraordinarias de la historia. ¿Por qué hacían falta los acueductos? Como sabemos, en el pasado las ciudades se levantaban donde hubiera agua y Roma no fue la excepción. En un principio el río Tíber, así como los manantiales y pozos cercanos, suministraban suficiente agua a la ciudad, pero a partir del siglo IV antes de nuestra era, Roma creció con rapidez y aumentó su necesidad de agua. Los acueductos eran principalmente subterráneos, solo un 20% del recorrido era sobre arcos, como podemos apreciar en la imagen. Así se ahorraba dinero, se protegía el acueducto de la erosión, se reducía al mínimo el impacto sobre los campos y las zonas pobladas, y antes de construir un acueducto, los ingenieros evaluaban la fuente donde planeaban tomar el agua, la cantidad de agua que se producía, su claridad y su sabor. También evaluaban la salud de las personas que bebían de ella. Una vez aprobada, la fuente se decidía la ruta, la inclinación, la anchura y la longitud del canal. Termas romanas. Como lo mencionamos hace un momento, eran baños públicos o recintos públicos. Estas eran usadas para actividades gimnásticas y lúdicas,
A veces los emperadores o los patricios concedían baños gratis al resto. Las fuentes de captación y desembocaduras. Las fuentes de captación en la antigua Roma fueron construidas con algún tipo de avance para llevar al borde del río encauzado. Actualmente ha quedado un poco retranqueada al haber avanzado a los muelles, pero en otras zonas excavadas para obras urbanas en tiempos recientes se han encontrado secciones diferentes. Por ejemplo, la cárcel Tuliana, hoy el templo de San Pedro en Cárcere, fue una antigua fuente, tiene un desagüe hacia la cloaca máxima, que es una de las construcciones famosas en Roma en lo que se refiere a desagües, y también los tenían altares y templos para evacuar la sangre de las víctimas. Fue un tipo de desagüe. Todo esto desembocaba en el río Tíber. A la vez también el río Tíber era la fuente principal de captación de agua. Les voy a hablar del suministro de agua en la antigua Roma. En lo que respecta a gestión de las aguas, en la antigua cultura de Roma consiguieron canalizarla hasta los puntos de consumo, elevarla a los edificios y fuentes y repartirla por los campos. El abastecimiento a las poblaciones lo realizaban tomando el agua de fuentes naturales, como ya dijimos, ¿no?, de los ríos. Otra fuente importante fueron los manantiales, los pozos, que por un lado cumpliesen con los requisitos de calidad implantados en aquella época. ¿En qué consistían los requisitos de calidad? Estos requisitos de calidad consistían en que la cantidad de agua captada fuese suficiente para la cantidad de población. Hacían ciertas mediciones. Otro requisito indispensable era que el agua fuera limpia y transparente, y otro requisito indispensable era que el agua no causara ninguna enfermedad en la población. Estos requisitos sanitarios implantados en aquella época eran de escasos conocimientos químicos y por otro aseguraban un caudal de agua suficiente. El uso de esta agua se repartía del siguiente modo. Era 17% para el emperador, 39% para el uso privado, 3% para los cuarteles, 24% para los edificios públicos, 13% para las fuentes y el 4% para los teatros. Una investigación de una arqueóloga en Portus, una ciudad de Italia, los científicos descubrieron que los niveles por plomo en el suministro de agua en la antigua Roma, a partir del análisis de muestras de sedimentos tomados de la cuenca del puerto de Trajano. Esto se refiere a que antiguamente utilizaban tubos fabricados de plomo, ¿no? Son tuberías fabricadas de plomo que transportaban el agua en algunas zonas. Y se descubre hace poco tiempo que estas tuberías causaban ciertos rasgos de contaminación por plomo en las aguas. Les voy a hablar del suministro de agua en Roma, pero en sus inicios. Tipos y formas de distribución del agua a lo largo de la historia romana inicial. La primera de las tipologías dictadas de la red de abastecimiento de la Nueva Roma con conducciones estaban formadas por el canal, primeramente de entrada a la ciudad. Luego, como se observa en el esquema, era seguido por la fuente de aliviadero. Luego se dirigía hacia las obras públicas. Luego a los surtidores, a las fuentes de aliviadero, que era para los gobernantes, luego a los partidores, a los particulares y a las obras públicas. En ningún momento la población de Roma en esta época, o la distribución de agua inicial, era beneficiada con servicio de agua domiciliaria, ¿no? La mayoría de las personas naturales tenían que coger agua de las obras públicas, que eran las pozas. Suministro de agua en Roma. Tipos y formas de distribución del agua a lo largo de la historia de Roma. El nuevo esquema creado es mucho más complejo. Las conducciones tenían derivaciones antes de la ciudad, interponiendo depósitos desalenadores y fuentes de aliviadero, concebidas a particulares por el propio gobierno o directamente por la casa del emperador.
Una vez dentro de la ciudad, se distribuía por medio de partidores, no ya con la concepción vitruviana de prioridades en el reparto del agua, sino al igual para todos. Antes del partidor se situaba un gran depósito decantador primario y a lo largo de la red se situaban depósitos menores secundarios, terciarios, tal como se muestra en la imagen. A continuación, la estructura de red de abastecimiento del agua en Roma, ¿en qué consistía? Básicamente se refería a tipos de captación. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? La ingeniería romana hidráulica se adaptó en todo momento a las riquezas naturales del agua en el lugar, desarrollando toda una serie de técnicas de captación, tales como podían captar a partir de manantiales, pozos, galerías de infiltración, ríos y lagos, presas y embalses, cisternas y albijes. Acá les tengo unas imágenes en las cuales les enseño, por ejemplo, cómo se distribuía el agua dentro de la ciudad, para lo cual se utilizaban tubos que podían ser de cerámica o podían ser de plomo. Aunque se recomendaba que sean de cerámica porque los de plomo producían una sustancia lechosa que era un poco tóxica. Y los tubos que se utilizaban para distribuir a la ciudad en un inicio, en la parte inicial, digamos, de la distribución a la entrada de la ciudad, eran de 100 a 120 milímetros. Y en la otra imagen les muestro cómo eran los acueductos que llevaban el agua desde la captación hasta la ciudad con distintos tipos de techo. Ahora, la estructura de red de abastecimiento de agua en Roma. Los equipos de conducciones, como ya les mencioné anteriormente, a lo largo de las conducciones o acueductos romanos se podían hallar una serie de equipos que optimizaban el funcionamiento del sistema. Estos se podían clasificar según la finalidad para lo que estaban destinados. Por ejemplo, para calidad de agua utilizaban desarenadores, decantadores y aireadores. Para el cambio de carga hidráulica utilizaban pozos o cascadas, resaltos o escaleras. Para la regulación del caudal utilizaban aliviaderos laterales y desviadores. Para la inspección estaban encargados los arquetas y para lo que es señalización estaban los cipi. Conclusiones de nuestro trabajo. Hemos concluido que durante las distintas etapas de la historia de la cultura romana se dio gran importancia a los servicios de sanidad. Ha sido una cultura muy avanzada en este aspecto. Ahora, porque también ya que de ello también dependía su expansión y el auge y el poderío del imperio, cuidando a su población y dando un trato especial al ejército, ya que este era el punto clave para la protección del imperio y expansión, conquistando nuevas tierras. La información recopilada nos muestra que los servicios básicos eran muy importantes para el crecimiento de la población. También eran exclusivos en algunas formas de disposición, ya que las personas de clase alta contaban con servicios de agua, alcantarilla, incluyendo algunos baños termales, que eran exclusivos para algunas personas de autoridades de alto rango. La disposición de excretas por medio del sistema de alcantarillado tenía como disposición final cuerpos receptores que no eran tratados con el más mínimo cuidado, por lo cual generaban focos infecciosos y continuaban ríos y contaminaban ríos y el mar, que era en realidad el principal colector de esas excretas. Bueno, esta ha sido la exposición del grupo 9. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.